Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, RCC Media, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, otra vez, vamos a repetir una frase que dijimos ahorita. Local. Del Frente Local, como decía en el noticiero aquel. Sí. Vamos a repetir una frase que dijimos ahorita. Santayana, de nuevo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si yo fuera PRMista, dirigente, llamar a Miguel Guerrero, periodista, amigo nuestro, a quien aprovecho para saludar, historiador, investigador, escritor. Yo llamara a Miguel Guerrero y le dijera, Miguel, ¿cuántos libros te quedan de tu obra 1978-1986, Crónica de una transición fallida? ¿Cuántos te quedan? O vamos a hacer una edición especial para nosotros comprarlo y distribuirlo, todos, y distribuirlo entre nuestros dirigentes. Porque, señores, yo no había visto una reedición más exacta de acontecimientos políticos que la que se describe ahí y lo que está a punto de pasar en el PRM ahora. Está pasando. Es increíble la tendencia a repetir conductas que trajeron resultados funestos en el pasado, que se están dando ahí. El libro, Miguel Guerrero, que lo entrevistamos aquí cuando él lo puso en circulación, 1978-1986, Crónica de una transición fallida. Todo lo que está sucediendo, señores, en octubre del 1980, 2 años de ascender el poder. Este gobierno tiene 1 año y medio. A los 2 años de estar el presidente Guzmán en el poder, ya el licenciado Atoy de Camps y 4 diputados estaban pidiendo sanciones disciplinarias para el presidente de la República. Ustedes están oyendo el nivel de... Pero 1 año antes, en el 79, ya el secretario general del partido, que en ese entonces era el doctor Peña Gómez, había dicho que el presidente Guzmán era un ave de paso en el partido. Que el partido era más grande. Que el partido más grande, que era un ave de paso ahí. O sea, fíjate cómo eso se va repitiendo. La convención, 24 de noviembre del 85. El 8 de febrero todavía no habían podido declarar un ganador. Peña Gómez contra Jacobo Malute. Y los dos andaban diciendo que ganaron. Y se firmó el pacto, la unión, donde le entregaron la candidatura a Jacobo Malute. Porque no se pudo proclamar un ganador. A pesar de que las dos partes en conflicto designaron una comisión de notables y eso se fue training. Todo el mundo, y el arquitecto de Payana Anita, que era el coordinador, el responsable de arbitrar o de dirigir ese proceso, decía que ya ellos tenían el resultado, pero que estaban esperando un acuerdo político para divulgarlo. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea... Pero ahora, ¿a quién tú miras con esa...? O la novela, Guido Gómez Mazara, el Atoy de Can de esa época. Sí. Es así. Y el doctor Ramón Alburquerque, que es el Peña Gómez, de ese momento, o de algunos momentos, es lo mismo. Lo mismo. ¿Y quieren ver que es lo mismo otra vez? Enero del 2002, del 2004. Cuando ellos, parte de los que están ahí hoy, la doctora Milagro Ortiz Bosch, Fafa Tavera y un grupo, expulsaron a Toedecán, que venía de ser ya sustituido de la presidencia, eso fue en el 2004.
O sea, tú estás entendiendo, y después lo reivindicaron, lógicamente. Después se reconsideró. Bueno, Atoy no jamás volvió al PRD, pero fue desagraviado. Pero pasaron, ¿tú sabes cuántos años? En el 2012 fue eso. ¿Pasaron cuántos años? Pues 10 años después. Fue cuando se dieron cuenta que perdieron, porque toda esa cacería de brujas se desató después de perder la elección, en el 2004. Expulsaron, alta traición, toda esa vaina. Y yo estoy diciendo eso porque aquí hay una falta de sentido de la historia en algunas mentes políticas. Balaguer, aquí, en este libro, que vuelvo y digo, esta debe ser el manual de cabecera de los PRMistas para no repetir este tipo de cosas. ¿De qué acusaba Balaguer a los PRDistas en el primer gobierno de Antonio Guzmán? Ha hecho un gobierno muy conectado con las élites. Las bases han sido olvidadas. Wow. ¿A qué se te parece ese discurso? Los popis, los guaguaguá, esto es un gobierno de empresarios. ¿Tú estás entendiendo? Eso mismo, eso es una reedición. Esto es como si fuera el guión yo creo que este es el plan de gobierno político. Está escrito ahí. Es increíble la tendencia a hacer lo mismo. Lo mismo. De repartirse las cosas, de que este sí, este no. Porque vamos a ver la historia política reciente de las convenciones del PRM. PRM nace de un lío. Se caen a sillazos, se van, arman un partido. Perfecto. Pero los partidos se dividen. Sí, el PLD se dividió del PRD. El PLD se dividió, eso fue para Fuerza del Pueblo. Bueno. Sí, el PRD nace de una división del PRD. De una división. Y después la Fuerza del Pueblo sale. Tus hijos se van de tu casa. Sí. Tú te casas y te divorcias. Sí. Lo único que tú no puedes es cambiarte de equipo de pelota. Pero tú hasta ciudadano en otro país te haces. Sí. O sea, eso es natural. En la vida hay cambios. Pero, bueno, nació una división. Perfecto. Y va a un proceso electoral y pierde. Pero ya, después que las aguas bajan, porque claro, eso se entiende. Tú te vas huyendo de un partido armado con unas elecciones ahí mismo. Tú no te puedes poner a estar desgastándote en una lucha intestina de que quién va a ser presidente. Tú calcaste eso, pusiste un presidente, bueno, y fuiste como pudiste. Bien, perfecto. Pero ya en la era de paz y tranquilidad, ya tú tenías que hacer un proceso para convocar a tu base. Eso fue en 2018. ¿Qué hicieron? ¿Qué se hizo en el PRM? Antes de que aprobaran la ley de partido político, huyendo, hicieron un proceso. ¿Qué pasó? ¿Votó la militancia? Bueno, hubo un reparto donde el sector del hoy presidente, Abinader, apoyó a José Ignacio Paliza y el presidente Mejía apoyó a su hija. Como secretario. Como secretaria general. Me imagino que tiraron un chele para arriba y ahí salió el secretario de organización. O una tercera corriente. No sé. Bueno, el caso es que las cosas salieron como salieron. En ese momento. Pero ¿qué pasa? Después vino la ley de partidos políticos y la de régimen electoral. Que ya dificulta un poco este tipo de arreglos. Porque, ¿qué pasaba? Después de eso se aprueban los estatutos del PRM. O sea, antes de la ley se aprueban los estatutos, que son cuando se funda. ¿Y qué dicen los estatutos? Que era por el voto libre, secreto y directo de la base. Que las convenciones. La convención para elegir al presidente y secretario general. Las autoridades del partido. ¿Qué están haciendo ahora? Primero vienen y modifican los estatutos. No, vamos también a poner, no vamos a quitar ese de libre, secreto y directo, sino que vamos a añadirle que se pueda por asamblea, delegado, por los otros métodos. Uh-huh. Que la ley permite. Que la ley permite. Y entonces, incluso vamos a poner unos requisitos, porque
como el doctor Guido Gómez Mazara llegó en estos días y está aspirando, vamos a poner que tenga 5 años. También. Como militante. Tú sabes. Y metieron una serie de cosas ahí en los estatutos. Y tú sabes que, como el presidente Fernández escribió uno de sus artículos más famosos, el de los sobrecitos. Sí. El que tiene los sobrecitos en la mano. Esos son los dirigentes. Ese es el que tiene, eso es el que dirige. Sí. Entonces, bueno, se hizo así. Aprobaron todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay un grupo que se siente estafado. Porque entró a un partido con unas reglas de juego. Que por cierto, en esos estatutos se aprobó la reelección. Exacto, porque también estaba prohibida. Estaba prohibida. Sí, para adecuarlo, porque no, y se inventaron una serie de teorías rocambolescas. Sí. Pero bueno, para justificar, porque hay que justificar lo injustificable. Es difícil eso, ¿eh? No, es que una cosa es las reglas en la oposición que las reglas Sí, en el sí. gobierno. Son Abuelo, ¿qué es diferentes. mejor? Le pregunta un niñito a su abuelo. Abuelo, ¿qué es mejor? ¿La democracia o la dictadura? Y dice el abuelo, depende. Sí. ¿De qué, abuelo? De donde tú estés. Sí. Si tú estás en la oposición, lo mejor que hay es la democracia. Sí. Pero en el poder, lo mejor que hay es la dictadura. ¿Entiendes? Entonces, eso depende de donde tú estés. Entonces, ¿qué pasa? Y algo que hemos dicho varias veces aquí. En política a ti te enseñan a articular un discurso contra tu adversario, a defenderte del discurso de tu adversario, pero jamás te enseñan a defenderte de tu propio discurso. Y es muy duro cuando a ti te ponen un video tuyo donde tú decís exactamente lo contrario a lo que tú estás defendiendo ahora, sin hacer una transición, como Frank Underwood. Sí, hay que pasar por un quizá. Claro, ¿qué pasa por un quizá? Tú no puedes decir sí hoy y no mañana, o viceversa. Tienes que pasar por un quizá primero. O salir a explicar. Tú no se puedes mandar a un secretario de organización de un partido a decir que es por la guerra, que no lo van a hacer. Hombre, ¿qué es eso? Oye, cuando ustedes modificaron los estatutos no había guerra. Eso fue hace 2 meses. Ustedes sabían, tenían a Mandrake el mago, un prestidigitador. Es un pitonizo, que le dijo, miren, en 2 meses va a haber una guerra, hay que modificar los estatutos y hacerlo así. No, es que eso ya eso no se puede. Hermano, en esta época no. Porque hay redes, hay archivos y literalmente, cualquier individuo. Si tiene acceso a la información. Claro, pero en 2 minutos, pero mira lo que él decía, ¡pam! Y lo sube. Y por ahí le dan con eso. Entonces están atrapados en su discurso. Y hay una parte, y es lógico, que hay una parte, porque tampoco le explicaron nada a nadie, pues sienten a su militancia y díganle. Vayan a hablar con ellos. Hagan una campaña de opinión. Así como hay que explicarle a la gente dónde queda Ucrania, qué es lo que pasa, porque el dominicano a pie no sabe eso. Siéntense con su militancia y explíquenselo. Díganle, miren, aquí está pasando esto, nosotros decidimos. No. La gente entera por los periódicos, ¿eh? Es lo que están haciendo. Y así es muy difícil. Como se enteró esta sociedad del tema de la reforma constitucional. Eso requiere un pacto. Entonces tú sientas a todo el mundo en la Cancillería a discutir un pacto al principio, lanza el diálogo, 20 mesas, y entonces tú sales tú sacas un sombrero y ahí salió un conejo. ¿Y con quién tú hablaste de eso? Tú tienes un proyecto completo de ley, sino, en vez de decir, vengan, siéntense y vamos a discutir un proyecto y hacerlo entre todos. No, este es el mío. Y aquí está, que nadie sabe. Y con temas que no son sensibles, explícitos ahí también, porque hay temas que no se pusieron en el documento que salieron a la claro, luz exacto, que tiene muchísima falencia. Sí. O tú haces una campaña de marketing para etiquetar negativamente a quienes tú sabes que se van a oponer al proyecto, pero no porque el proyecto es malo, porque tiene falencia. Pero tú dices, no, el que no quiere la reforma es porque no quiere justicia independiente. ¿O por qué es eso? Sí. No, el que no quiere la reforma es porque como tú la planteas, no está bien, no es correcta, no llena no cumple con los objetivos que tú mismo estás diciendo y tiene aspectos que pueden resultar una trampa para la comunidad política nacional. ¿Entiendes? Eso es la verdad. Ahí es donde la gente saca
el enfrentamiento de su propio discurso. Porque Exacto. ahí sacan los videitos donde habla de la reforma constitucional. No, exacto, yo no reformo la Constitución no se toca, todo eso. Que la queremos modificar todos los años, que cada 4 años hay que modificarla. No, entonces diciendo, yo no soy como los otros, yo no lo estoy modificando para beneficiarme. No, porque ya dice lo que te beneficia. Tú la estás modificando para beneficiarte en otra cosa. Porque ya ese trabajo lo hizo el otro. Sí. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión, vuelvo y digo, se quedan atrapados en el discurso por no saber cambiarse la camisa rápido. Se queda con el uniforme de la escuela. O sea, él se graduó ya y anda con el del colegio todavía. Tú ves, entonces, para volver al tema del PRM, si a eso no le ponen fin rápido, vayan, que el que está en el gobierno tiene cómo incidir en una votación de base. Tiene recursos, tiene la exposición, tiene la imagen. O sea, vaya y compita y apoye uno. Y si usted ganó, ganó. Y si perdió, perdió. Ya. Ahora. ¿Tú crees que esas acciones responden a las informaciones de las últimas encuestas? Bueno, es que tú tienes que ver por la intensidad del llanto, tú sabes de quién es el muerto. Uh-huh. Sí, los que están llorando duro son los deudos, los cercanos. El que está, no le importa, a lo mejor un amigo, un primo tercero, tú sabes. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, las reelecciones, y por eso traje este otro manual de cabecera, Balaguer, los militares dominicanos en los 12 años, de Brian J. Bosch. En ese libro dice, narra lógicamente las relaciones entre los temas militares, pero es una visión de lo que pasaba en el panorama político en los 12 años. ¿Por qué yo traigo los 12 años? Por las reelecciones. 70, 74, 78, en el intento, no se pudo. Y que cada presidente que ha intentado reelegirse ha tenido que pagar un precio. Algunos han tenido éxito porque han logrado ir a otro mandato, pero eso ha tenido un costo político alto en términos de imagen, en términos de popularidad. Fíjate que cuando tú le dices a la gente en el imaginario popular, tú le preguntas, le hablas de presidente bueno, honesto, todas las cualidades positivas que la gente le atribuye al presidente, se le atribuye a presidentes que en determinados periodos no optaron por reelegirse o no pudieron. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, cuando esto dice, no, el gobierno de Antonio Guzmán fue bueno, decente. Claro, pero porque se pegó un tiro. Nada más gobernó por 4 años. Claro, pero no sin hacer intentos. No sin hacer intentos, porque el pleito de Atoé y de Camps con Antonio Guzmán fue porque había Atoé tenía la información que había un activismo en el Palacio en esa época para impulsar la reelección del presidente Antonio Guzmán. Por eso que ese lío es en el 80. Fíjate que a mitad de mandato. Antes de la elección del 82. Exactamente. En el 80, mitad de mandato, era que se estaba articulando eso. Incluso se llegó y eso lo detonó una visita del presidente Herrera Campins aquí, de Venezuela. Y esa polémica afloró por el tema de los honores militares, que si el Congreso podía rendirle honores militares a un jefe de Estado. Y por ahí eso comenzó, ese conflicto, donde entonces Atoé cuestionó el fallo histórico de la Junta, 78, donde se cambiaron unos resultados para darle la mayoría en el Senado al presidente Balaguer. Pues el Senado era que nombraba a los jueces. Entonces, para tener control de la justicia, se cambiaron unos números donde hay actores, los presuntos autores materiales de eso están vivos, andan por ahí pontificando mucho. El caso es que entonces Atoé, al poner ese tema en el tapete, trajo
él fue el mismo fallo que declaró a Antonio Guzmán como presidente. Entonces, si el fallo no servía, No la podía ser presidencia era presidente. ilegítima. Entonces, esa es una denuncia muy grave. Eso se le dio de lado en ese momento. Se dejó así. Se dejó así. Y entonces vino el cuestionamiento. Incluso se llegó a decir que había una tratativa por eliminarle la función al Congreso, después por extenderle el periodo de 2 años más a Antonio Guzmán. O sea, todo eso se discutió en su momento. Ahora, no pudo, pero la gente dice que fue el mejor, pero no sin intentarlo. Él no se fue, él no se iba a ir del poder sin intentarlo. Sí. Jorge Blanco definitivamente no pudo. Ujú. No pudo, porque desde que intentó sacar la cabeza, le explotó el lío de Abril. Sí. Y no pudo, el ambiente no le permitió meter el tema. Cuando la gente habla del presidente Fernández, el mejor gobierno del presidente Fernández, primero. 96. ¿Por qué? Pues no se pudo reelegir. No podía. Y no se metió en eso porque él sabía, la correlación de fuerzas no estaba dada. No estaba dada. Hipólito, muy bien hasta que él lo intentó. Los demás, el mismo presidente Fernández, vuelve en el 2004, pero ya en el 8 tuvo problemas internos. Ahí fue me venció el estado del presidente Medina. ¿Y qué hizo el presidente Fernández? Visionario. Dijo, no, espérate, yo voy a quedarme aquí, pero yo tengo que... No lo intentó de nuevo. No, yo tengo que armar un aparato institucional que me permita para la posteridad volver. Y ahí es que viene la reforma del 2010. De la Constitución, pacto corbata azules, hizo un pacto político que le garantizaba gobernabilidad a futuro. A futuro. El presidente Medina llega al poder, se reelige con un 62%, pero 7 meses después, ya en enero del 2017, estaba la marcha verde en la calle. Mira el costo que eso tuvo en términos de imagen y en términos de capital político. Entonces, ahora eso va a tener un costo. Y probablemente el capital político del presidente Abinader no es tan abundante ni tan sólido como lo eran el de sus antecesores, porque él llegó por una serie de pactos y coyunturas que se dieron en un proceso determinado, y los números que ellos manejan mejor que nosotros son los que le están diciendo: uno, te conviene bajarlo al 40% para que gane en primera vuelta. Para que tenga oportunidad. Sí, para que tenga más chance de ganar en primera vuelta. Y 2, te conviene asegurar el tema del Ministerio Público. Porque como no es seguro que se pueda lograr aquello de 50 más 1, y ahora mismo, yo no te estoy diciendo en el 24, yo no estoy diciendo que él va a perder, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo no está ese 50. Y que las probabilidades, por los acontecimientos económicos mundiales que vienen, ya este año, olvídate de eso. El petróleo no va a bajar de $100. Puede bajar, pero no te va a bajar de ahí. Y la situación económica internacional lo que va a hacer complicarse. Entonces, para concluir, eso tienen que resolverlo ya. Si ese conflicto escala más de ahí, eso le puede costar el poder al PRM. Esos son los sacrificios que él mencionó que debía hacer. Estoy dispuesto a hacer sacrificios personales que sean necesarios para la reforma. Ahí está. Esa es la razón por la que eso es así. Bueno. Pero agradecidos de Dios de habernos permitido llegar hasta ustedes, y de ustedes que nos han prestado su audiencia a través de esta emisora y de las redes sociales de YouTube. Y con el favor de Dios esperamos tenerlos otra vez el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogación.